Vamos a escuchar para terminar este informe a la persona que en este recinto de la plenaria le dio vida a la ley de víctimas hace varios años, Diana Sofía Giraldo, la presidenta de la Fundación Víctimas Visibles, para que nos cuente también en 5 minutos a usted cómo le parece que va la ley, bien, mal o regular. Para eso tenemos que declarar la sesión informal. Pregunto a la plenaria si quiere declarar sesión informal. No quiere, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Diana Sofía Giraldo, presidenta de Víctimas Visibles, tiene usted el uso de la palabra para su apreciación sobre lo que va de la ley. Señor presidente Roy Barreras, muchísimas gracias. Y a este escenario de la democracia que sigo pensando hizo la ley más audaz, democrática e importante de los últimos 50 o 100 años en Colombia, que todavía no la hemos podido valorar. Quiero contarles que hicimos una investigación con la Comunidad de Madrid que quería contribuir a la articulación de la política de Estado para la promoción de los derechos de las víctimas. Hicimos una encuesta de 400 víctimas en todo el territorio nacional, con funcionarios locales, funcionarios nacionales, personeros, con entrevistas de profundidad. Y usted me preguntó, presidente, que qué opinamos de la ley. Pues es una ley maravillosa, pero creo que es una orquesta que está tocando los instrumentos, están tocando todos en diferentes tiempos. Ustedes le cumplieron al país hacer una legislación avanzada que se ubicó en el futuro. Las víctimas ansiosas y olvidadas por décadas de abandono están ansiosas y están en el pasado. La institucionalidad está reinventándose a partir de cero, como si no se hubiera hecho nada antes. Y la ciudadanía todavía está ausente de esta ley. No voy a hablar de cifras porque me parece un poco irresponsable, pero sí les voy a decir en el grueso que encontramos en la investigación. Primero, las víctimas no conocen la ley. Estamos hablando de participación, de implementación, de cómo va, de cuántos recursos. Las víctimas no conocen la ley. Y ese es en un porcentaje altísimo, más del 70% de las 400 víctimas no tienen ni idea. Y si las víctimas no conocen la ley, muchísimo menos conocen cuáles son sus derechos. No conocen cuáles son sus derechos y los confunden con otros grupos de derechos. Y si no conocen sus derechos, pues no están participando activamente en los mecanismos de participación que prevé la ley. Entonces, otro tema que puede ser bien delicado es que en este momento las víctimas no están participando activamente en esos mecanismos de participación y ese es un tema bastante delicado. La ley presupone que las víctimas están organizadas y el porcentaje es altísimo, las víctimas en Colombia no están organizadas. Hay que contarles qué es la ley, cuáles son sus derechos, cómo se pueden organizar antes de seguir dando pasos tan avanzados mientras ellas no saben. Si no conocen la ley, ni sus derechos, ni están participando, ni están organizadas, muchísimo menos van a conocer las rutas de acceso institucional para hacer efectivos los derechos. El tema de los personeros es grave. Atención a los personeros, es la puerta de acceso de la ley. No tienen computadores, no tienen recursos humanos, no están capacitados muchos de ellos, no saben cómo atender a las víctimas, están en una verdadera crisis y esa es la puerta de acceso a la ley. Un tema también que creo que es el más importante es las relaciones del Estado con las víctimas. Ni paternalismo asistencialista ni las víctimas son mendigos, porque eso se tiene que acabar. Las víctimas tienen que dejar de ser víctimas, convertirse en sobrevivientes, ser artífices de su propia transformación, estar en capacidad de reinventarse. Y el Estado no puede ser paternalista ni sentir que todo lo que se les da es mendicidad. Llegó la época de los derechos, ellos son sujetos de derechos. Las relaciones tienen que ser horizontales, de respeto, de reconocimiento, y el funcionario que está en la ventanilla es la primera puerta del Estado con ella. Están para abrazarlas, reconocerlas, reinsertarlas, no para utilizar técnicas antiguas de que pase a la ventanilla y siga. Es la hora de la dignidad, son sujetos de derecho, de respeto, es la hora del empoderamiento. Y uno de los temas que encontramos más delicados y que cubre todo es la atención psicosocial que hay que darle a las víctimas, hay que darle a los funcionarios, hay que
contribuir a esa sanación que pasa por el terreno económico, de salud, psicológico y finalmente en un terreno espiritual, donde es posible entregar ese honor, sanarlo, hablar de perdón. Están aquí con nosotros unos de los últimos liberados, el sargento José Libardo Forero, el sargento César Augusto Lazo y el intendente Wilson Rojas, 13 y 14 años secuestrados. Me dice, diga por favor que no se olviden de nosotros, pero los que salieron en el 2001, que están drogadictos, delincuentes, no nos acordamos de reintegrarlos a ellos, y dice, a nosotros nos toman los medios de comunicación en primer plano y después nos olvidan. Recuérdenos por favor que nosotros necesitamos reconstruir su vida y no estamos en capacidad de hacerlo si no lo hacemos acompañados. Un minuto más para que termine Diana Sofía. Listo. La investigación... Diana Sofía, un poco lo que la plenaria del Senado tiene mucha ilusión de escuchar de ustedes. ¿Qué opina de cómo va la ley de víctimas? Yo sé que usted tiene mucho que contarnos, pero en este minuto, ¿qué cree usted que es lo que hay que hacer? ¿Cómo vamos? ¿Qué hay que mejorar? Senador, en el documento que le entregué ayer en el foro y que usted tuvimos el privilegio de tenerlo entre nosotros, tenemos un cúmulo de por lo menos 30 propuestas propositivas para contribuir a la articulación. Dije que era como una orquesta sonando en diferentes tiempos. El Senado legisló hacia el futuro. Las víctimas están en el pasado esperando respuestas olvidadas. La sociedad todavía no se ha pellizcado y la institución se está reinventando de ceros. Entonces todos estamos hablando en tiempos distintos. Por eso hay que hacer pedagogía. Si no, me extraña muchísimo, y lo repito, cómo es que no estamos utilizando la televisión para enseñarle a las víctimas qué es la ley, cuáles son sus derechos, cuáles son las rutas de acceso, cómo pueden acceder a ellos. Estamos dejando espacios muy grandes en blanco. Y perdóneme que le insistan los gestores de paz, que es para que sean pedagogos de la ley en sus comunidades y generen confianza, para que sean veedores de las instituciones en lo que se está haciendo, que lo hagan bien, para que sean interlocutores en procesos de paz. Ningún proceso de paz que se vaya a hacer en Colombia sin víctimas será legítimo. Y cuarto, para que sean los artífices de su memoria. Esta ley es una audacia, esta ley es maravillosa, esta ley hay que ponerla en práctica, pero dejemos de hablar como si estuviera aplicada. Esta ley está en pañales y tenemos que hacerla conocer del país, de la ciudadanía, de las víctimas y hacernos corresponsables como sociedad de su implementación. Y las 30 propuestas están aquí. Muchas gracias. Diana Sofía, senador Juan Fernando Cristo. Senador Cristo, se perdió usted la evaluación de Diana Sofía Giraldo, pero ha dicho ella que las víctimas están en el pasado, que este Congreso legisló para el futuro y que en el presente las instituciones están reinventándose. Hace por lo menos 2 reclamos de 30 que tiene allí en un informe. Pedagogía de la ley a través de la televisión y gestores de paz que no se han articulado, para que sin duda sea usted un tema que toque en la Comisión de Seguimiento de la Ley de Víctimas. Muchas gracias, Diana Sofía.